Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos 8, versículo 4. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versos 4 al 25. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Si hay algo que a nosotros nos tiene que llamar la atención en este pasaje, es cómo comienza y cómo termina. Sinceramente, si yo lo hubiera leído antes sin estudiarlo, ¿qué hubiera pensado? ¿De qué se trata este pasaje? De Pedro, de Simón y Pedro. Bueno, es importante, pero en realidad el pasaje habla de otra cosa. El pasaje nos está hablando de que el Evangelio es Dios salvando. Ese es el título del sermón de hoy: el Evangelio es Dios salvando. Y entre paréntesis puse: la soberanía de Dios en la salvación. Dios es el autor
del Evangelio. Dios es el ideólogo. Dios es el que hizo todo. Dios es el que toma la iniciativa en el Evangelio. ¿Para qué? ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de salvación para todo aquel que cree. ¿Para quiénes? ¿Para los judíos? No, no solamente. ¿Para los gentiles? No solamente. Estaba citando Romanos, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Es decir, el Evangelio de Dios es Dios haciendo lo que Él quiere y lo que Él tiene que hacer conforme a su naturaleza y su carácter para salvar a los hombres. Fíjense cómo empieza el pasaje de hoy. El versículo 4 dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el Evangelio. Y vayan al versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos, ¿hicieron qué? Anunciaron el Evangelio. Muy bien, entonces el tema del pasaje de hoy es cómo el Dios soberano esparce su Evangelio de salvación. Vamos a dividir este pasaje o vamos a analizarlo en 5 partes y vamos a ver 5 implicancias de que Dios es el que salva mediante el Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Si digo que Dios salva, ¿qué estoy diciendo? Que yo no salvo. Yo no doy vida a nadie. Yo no transformo a nadie. ¿Quién cambia a la gente? ¿Quién da vida a la gente? Dios. Si nosotros somos instrumentos de eso, gloria a Dios. Y qué gozo y qué privilegio ser parte de lo que Dios está haciendo. Ese es el llamado de la iglesia. Eso es la iglesia. La iglesia es todos aquellos que fuimos redimidos y Dios diciéndonos, vengan. Vengan que yo estoy dando vida a los muertos. Vengan que yo estoy haciendo que los que antes eran mis enemigos ahora sean mis hijos. Vengan que yo los voy a usar a ustedes para eso. Y eso es glorioso. Pero nunca debemos olvidar que es Dios. Siempre es Dios. El que salva y que Él salva a quien quiere, cuando quiere, cómo quiere. Y que nada ni nadie puede impedirlo. Porque ¿cómo encaja Simón acá? ¿Cómo encaja Simón en toda esta historia? Simón es alguien que piensa eso, que él puede de alguna forma manipular a Dios. Y ahí él se sale de lo que Dios ha establecido y con eso revela que él no ha entendido el Evangelio. Que él no es un creyente. Primera parte, de los versículos 4 al 8. Es un texto largo, así que voy a ir mencionándolo, pero no voy a leerlo. Voy a ir refiriéndome a pedacitos. Pero ustedes tengan siempre el texto en la vista. Nosotros leíamos, ¿verdad? La semana pasada vimos los versículos 1 a 3 del capítulo 8 y veíamos que inmediatamente después de la muerte de Esteban comienza la noche oscura de la iglesia, la persecución. Una terrible persecución, muy cruel. Saulo agarraba, se metía en las casas de los cristianos y los arrastraba afuera a los golpes, los llevaba a las cárceles y les decía, renuncia a ese Cristo en el que has creído. Y algunos decían, sí, de terror. Llenos de terror, decían, sí. Pero otros que tenían una fe realmente más firme decían, no, yo sigo a Cristo. Y entonces él agarraba, los echaba en la cárcel, los mataba. En el medio de eso, toda esa terrible cosa que sucedió redundó en algo positivo, dijimos. ¿Qué fue qué? Que todos los discípulos se esparcieran. No me voy a referir a eso, pero piénselo un cachito, le tiene que venir a la mente. La parábola del sembrador. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué dice? El sembrador esparce la semilla. Es necesario que la semilla sea esparcida, sea desparramada. ¿Sí? Nosotros el otro día yo agarré un cuadradito
y carpí y puse lechuguita. Y me tomé el trabajo todo de ponerle unas ramitas para que la gata no fuera, todo. Y ayer fui y estuve mirando. No nació nada ahí. Todo en los costados nació. No sé qué pasó con la semilla que se fue todo por los costados. Pero imagínense que usted va a sembrar lechuga y tiene un cuadrado de 2 por 2 para sembrar lechuga. ¿Qué hace? ¿Un pozo en el medio y pone toda la semilla ahí? Y no, uno desparrama. Es necesario. Era necesario que la semilla fuera esparcida. Y Dios usó la persecución de su iglesia para que la semilla fuera esparcida. Así comienza nuestro pasaje de hoy. Y tiene que ver con que el Dios soberano es quien esparce su evangelio de salvación. Y entonces nadie lo puede impedir. Él salva a quienes quiere y donde quiere. Y vamos a ver por qué. El versículo 4 dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En vez de irse con miedo, en vez de esconderse, ellos van esparciendo el evangelio. Y quiero que notemos esto. La persecución puede sorprender a los cristianos, pero no sorprende a Dios. Lo que le sucede a la iglesia no toma a Dios por sorpresa, forma parte del plan de Dios. A veces nosotros no entendemos, pero Dios usó esa persecución para que su evangelio fuera esparcido. John Stott, en su libro El mensaje de Hechos, cuenta que en 1949, cuando entra el régimen comunista en China, había una organización misionera, muchos misioneros ahí. Y una de las primeras cosas que hizo el gobierno chino fue decirle, bueno muchachos, ustedes acá no, porque nosotros somos comunistas, la religión es el opio de los pueblos, acá no, basta de Cristo, los vamos a echar. Imagínense una organización invirtiendo tiempo, habiendo preparado misioneros, de todo un poco, y de buenas a primeras le dicen, bueno, los misioneros tienen, ponele, estoy inventando acá, 2 semanas para irse. ¿Qué pensaría uno? Qué terrible, se terminó la obra. Ahora nos vamos, ¿nosotros qué va a pasar con todo lo que hemos hecho? Qué lamentable. En 1949 pasó eso en China. Muchos misioneros fueron expulsados. En ese momento la iglesia se sintió triste, se sintió mal. ¿Saben qué pasó? Primero, que Dios hizo que todos esos misioneros se fueran a los países vecinos. Japón, todos los países vecinos de China. ¿Y qué pasó con el evangelio? Creció. Y en China ya no había más misioneros. El evangelio también creció. El evangelio siguió creciendo y no hubo forma de detenerlo. Es más, no se sabe hoy en día cuántos cristianos hay en China. Porque en China decir que uno es cristiano y decir que uno no obedece a nadie sino a Jesucristo y que nuestra obediencia primera es al Señor, puede implicar la cárcel e incluso la muerte. Puede implicar tortura y todo. Y uno diría, bueno, listo. Si es tan alto el costo por ser cristiano, me vuelvo atrás. No, la iglesia sigue creciendo. Pero ese episodio en particular, en 1949, es muy similar a lo que pasó aquí. Los que enemigos del Evangelio quisieron detener la obra del Señor, pero sin darse cuenta estaban contribuyendo a que la obra avanzara. Y algo tremendo que nos dice el versículo 5. Mira ahí, ¿qué dice? Entonces Felipe, ¿qué Felipe? Uno de los hermanos que habían sido escogidos para el servicio, ¿se acuerdan? El primero era Esteban. ¿Cómo terminó Esteban? Martirizado, muerto. El segundo que nombra acá es Felipe. Felipe, un judío de origen griego, dice ahí, descendiendo a la ciudad de Samaria. Alguna vez lo hemos dicho, Jerusalén estaba en un lugar alto, entonces ir a cualquier lugar era descender, ¿sí? Bajar a lugares más planos. Como quien dice, quien viene de Mendoza para acá. Eso es descender. Por eso se dice tanto subir a Jerusalén. ¿A dónde descendió Felipe? A Samaria. ¿Saben de qué hablamos cuando hablamos de Samaria?
hablamos de los enemigos de los judíos. Los judíos odiaban a los samaritanos. Por dos razones. Los samaritanos tenían un poquito de judío. Eran un poco judíos. Pero eran unas tribus que habían decidido separarse, y como el templo estaba en Jerusalén y Jerusalén no estaba en su territorio, ellos hicieron dos cosas. Primero, se mezclaron con las naciones vecinas, con los asirios. Así que racialmente eran mezcla, no eran judíos puros. Y entonces los de Jerusalén se creían superiores a ellos. Y religiosamente también eran impuros, porque se habían inventado todo un sistema religioso distinto. Entonces la Biblia lo resume, Juan lo resume en el Evangelio, es: los judíos y los samaritanos no se hablaban. No se hablaban significa no se podían ni ver. ¿Y a dónde va el Evangelio? A Samaria. Después de Jerusalén, se va a Samaria, al lugar menos pensado. Miren, los judíos, pensando que ellos eran merecedores de la gracia de Dios en el Evangelio, si ellos hubieran tenido que elegir un lugar al cual el Evangelio debía ir, el último lugar que hubieran elegido era Samaria. Pero ¿quién gobierna la iglesia? ¿Quién guía la iglesia? Dios. Y Dios llevó a Felipe ¿a dónde? A Samaria. Y el Evangelio llegó ahí. Lo escribí así yo: los que creen que Dios alcanza a aquellos que se lo merecen, sin dudas no hubieran empezado por Samaria. Pero el Señor sí lo hizo. El Evangelio aquí se nos muestra como rompiendo las barreras del judaísmo. La iglesia, hasta este momento, estaba confinada y encerrada en Jerusalén. No había ido a ningún lado. Y el Señor hace que sus discípulos se dispersen. Y cuando sus discípulos son dispersados, su palabra es dispersada. Y esto debería ser un distintivo de la iglesia. Allí donde hay un creyente tiene que haber testimonio de Cristo. Digo esto entre paréntesis. El Evangelio rompe las barreras del judaísmo y alcanza por primera vez a no judíos. Y este es el evento central que Lucas nos está mostrando. Dios es soberano en la salvación. Él salva a quien Él quiere. Y el lugar a donde Él va es Samaria. Y si a los discípulos les hubieran dado la responsabilidad y le hubieran dicho: bueno, a ver, hacé un plan de cómo vas a distribuir el Evangelio. Y ellos hubieran agarrado y hecho un mapita, ¿no? Y haber puesto un numerito acá en ciudad. Primero vamos a esta ciudad, después a otra. ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 años. Y se quedan 2 años y medio ahí nomás alrededor de Jerusalén, y después todos los lugares del mundo. Y Samaria, no sé si lo ponen. Nos quedó, no hicimos tiempo, hubieran dicho ellos. Pero el Señor los manda acá por primera vez, y los manda. Y no tiene que sorprenderlos a ellos, porque ya el Señor demostró su simpatía con los samaritanos. Una de las primeras en creer en Él fue la mujer junto al pozo. Y lo que Él le dice a ella: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque así es necesario que sea hecho. Esa palabra es para ella, que adoraba en ese monte raro, pero también es para sus discípulos, que creían que adorar a Dios era adorarlo en Jerusalén. Y entonces Jesús, con su evangelio, rompe esas tradiciones, esos moldes. Y Él dice: esto fue preparación para lo que ahora viene. El evangelio no es adorar a Dios en un lugar y no es transformación externa. El evangelio es transformación de adentro, de los corazones, y es adorar a Dios desde el corazón y desde la verdad, porque yo voy a poner mi espíritu en ustedes y entonces ustedes me van a poder adorar en verdad. Lo radical y lo revolucionario del evangelio es que Dios viene a morar en los creyentes y eso los capacita para tener una relación genuina y profunda con Dios. Y eso no pasa ni por el templo ni por un monte. Sí hay que distinguir hasta el día en que el Señor inaugura el nuevo pacto. La forma correcta era Jerusalén, no era el monte. Los samaritanos estaban
equivocados. Los samaritanos esperaban un Mesías, en muchas cosas se parecían a los judíos. Ellos creían en los primeros 5 libros de la ley, el Pentateuco, pero todo lo demás lo rechazaban, porque claro, los hacía quedar a ellos mal. Entonces se habían creado como un sistema religioso a su conveniencia. Muchos hacen eso hoy. Agarran pedacitos de la Biblia, lo que más les conviene, y se arman así. Estaban equivocados. Pero entonces el Señor, en su soberanía, Él decide abrir la puerta del Evangelio a los gentiles, permitir que no judíos entren al reino de Dios, y los primeros son aquellos que todo el mundo hubiera dejado entrar últimos, y si había lugar. Aquellos a los que nadie hubiera querido invitar son los primeros a los que Dios invita, a los samaritanos. Dios les abre eso y les manda a Felipe. ¿Y qué anuncia Felipe? Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. A Cristo. Felipe llega a ese lugar anunciando a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Primero, porque es la esencia de nuestro mensaje. Nosotros no enseñamos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, los cristianos tienen que dejar de hacer esto y dejar de hacer lo otro. Esa no es la esencia de nuestro mensaje. ¿Cuál es la esencia de nuestro mensaje? El otro día miraba uno de esos videitos que a uno le saltan a veces. Un muchacho se drogaba, el muchacho. Fumaba marihuana. Y se encuentra con un pastor y le dice al pastor: pastor, para ser cristiano, ¿yo tengo que dejar de fumar marihuana? Y uno que hubiera dicho, a ver, ¿qué hubieran contestado ustedes? A ver, piensen, ¿eh? Claro, es un tema ese. Porque no estamos diciendo que fumar es más bien, no. El pastor le dice, no. ¿Cómo que no? No. Vos no te podés limpiar primero para venir a Cristo. Vos venís a Cristo. Vos venís a Cristo. Que si vos venís a Cristo y hay algo que Cristo tenga que arreglar en vos, Él y vos lo van a arreglar. No le dijo, está bien que te drogues. Porque lo primero que está mal con nosotros es que no conocemos a Cristo y es que no conocemos a Dios. Eso es lo primero que está mal. Eso es la primera necesidad nuestra, es esa, que nosotros conozcamos a Dios. Porque si no, ¿de qué vale que yo deje de hacer tal o cual cosa si yo no conozco a Cristo? De nada. Es más, mi corazón se endurece más porque me creo justo. Porque ese es el problema de aquellos que de repente, como yo, no hemos tenido una vida demasiado desordenada. Yo la verdad que de pibe poco descontrol. Porque no tenía plata, porque no tenía ganas, porque me daba miedo. A mí me daba miedo emborracharme y perder el control y decir, hago cosas que después no sé ni lo que hice. Y aparte yo soy bastante miserable. Entonces no me gustaba, me dolía gastar plata en algo que te tomás en un rato. Y entonces no, yo nunca. Alguna vez tomé de más, alguna vez tomé de más, pero nunca. ¿Y cuál es el riesgo de eso? Pensar que uno está bien así. Porque cuando uno ha sido un descontrolado y bueno, uno se da cuenta, la verdad que sí, yo no puedo mentir, yo fui un re pecador. Y de repente eso hace que uno se venga al Señor, se vuelva al Señor reconociendo sus pecados. Pero ¿y el que no? ¿Qué necesita ese? También necesita a Cristo. Más desesperadamente que el otro necesita a Cristo. Porque se cree justo, se cree que no lo necesita. ¿Acaso el que está perdido se da cuenta? Y reconoce y está dispuesto a buscar. Y le cuesta horrores, pero busca. Y viene al Señor y está dispuesto a reconocer, Señor, yo te necesito. Pero ¿y el que no? Por eso el mensaje de Felipe a los samaritanos es Cristo mismo. Cristo mismo.
A Cristo, el que se hizo hombre, el que anduvo haciendo bienes y liberando a los cautivos, el que murió por nosotros, el que resucitó, el Salvador. Acá ya se usó una sola vez un verbo que es el verbo evangelizar. ¿Qué significa el verbo evangelizar? Evangelizo en griego. Proclamar buenas nuevas. Acá se empieza a usar, en este pasaje se usa como 5 veces el mismo verbo. Proclamaban buenas nuevas, proclamaban buenas nuevas. ¿Quién? Felipe, los apóstoles, proclaman buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Nosotros no podíamos ser amigos de Dios. Ustedes, samaritanos, no podían ser amigos de Dios, porque estaban haciendo lo que se les cantaba y eso estaba mal y Dios no lo aceptaba. ¿Pero qué? ¿Qué Dios le pide? ¿Que cambien? ¿Que vayan ahora a Jerusalén? ¿Que se circunciden? No. ¿Que hagan algo? No, porque no pueden hacer nada. Dios les está diciendo que lo que es necesario hacer, ustedes no lo pueden hacer. Nadie lo puede hacer. Y entonces, ¿qué? Cristo ya lo hizo, y esa es la buena noticia. Que lo que nosotros no podíamos hacer, Cristo lo hizo. Eso es lo que vienen a proclamar. Felipe comienza a proclamar eso entre los samaritanos. No podemos entender nosotros el impacto que debe haber tenido en la cabeza de los creyentes del primer siglo esto. Los samaritanos, me estoy adelantando, van a venir a Samaria a ver lo que está pasando 2 personas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué dice Pedro? ¿Quiénes vienen? Pedro y Juan, muy bien. Me estoy adelantando. Pero en Lucas 9, el mismo Lucas que escribió Hechos, Lucas 9, 51 al 56, un día pasa esto, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, el Señor, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, Cristo. Se dispuso, bueno, ya está, es tiempo, voy a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Jesús va viajando a Jerusalén y en el camino él pasa por Samaria. ¿Se acuerdan, no? Todos los judíos esquivaban Samaria. Jesús no. Él ya sabía. Y él manda a una aldea y le dice, prepárenme alojamiento porque voy viajando, esta noche me quedo ahí. Mas no le recibieron. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ellos sabían, Jesús está yendo a Jerusalén. No lo recibieron. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Juan, el mismo que ahora va a ir a ver lo que Dios está haciendo entre los samaritanos, es el mismo que acá está diciendo, estos samaritanos desagradecidos, vamos a mandar fuego, que los queme el Señor. Era medio impulsivo así. Boanerges le llamaban a estos dos, a Jacobo y Juan, hijos del trueno, porque eran bastante de no pensar antes de decidir. Todos los discípulos, Pedro también era bastante arrebatado, pero el Señor hizo una obra y usó ese ímpetu, esa fuerza que ellos tenían para la gloria de Él, cuando el Espíritu Santo vino a ellos. Pero el Señor les dijo en ese momento, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ese Juan, en la cabeza de los judíos, de los primeros cristianos del primer siglo, ir a predicarle a un samaritano era ir a predicarle a alguien casi inmundo. No se juntaban, no se invitaban a comer. A tu casa no entraba un samaritano. Era algo. Y si ponele, qué sé yo, ponele que vos invitabas a un samaritano a tu casa y al otro día no te hablaban los vecinos, te echaban del pueblo. Y no estoy exagerando, nunca pasó. Pero era así. Era tal la enemistad. Y el Señor soberanamente, cuando Él esparce su evangelio, Él lo hace como Él quiere. Y el primer lugar que elige es Samaria. Y el contenido
de la semilla. La semilla que nosotros sembramos es la palabra. Y la palabra que nosotros anunciamos es a Cristo mismo. Eso hizo Felipe. Y cuando llega el Evangelio a Samaria, fíjense cómo los samaritanos lo reciben. Se asombran, se llenan de gozo. Porque el mensaje de Felipe va acompañado de señales. Señales, acuérdense la palabra semellón, señalan a alguien. Lo que Felipe hace y lo que Felipe habla apunta a otra cosa. ¿A qué? A Dios. Los apunta a Dios, los hace mirar a Dios. Miren, yo les anuncio a Dios viniendo a reconciliarlos a ustedes con Él mismo en la persona de Cristo. Ustedes que son pecadores, miren a Cristo, crean en Cristo y conviértanse en hijos de Dios. Nosotros, sí. Igual que los judíos, sí. Si los judíos creen en Cristo, sí. Porque la base ahora de la relación de todo hombre con Dios es la persona de Cristo. Y eso es válido para judíos como para gentiles. Y los samaritanos, que eran una mezcla de esas dos cosas, para ustedes también. ¿En serio podemos ser hijos de Dios? Sí. Escuchen el mensaje, vean el poder de Dios actuando. Y Felipe anuncia el Evangelio y la palabra dice que mientras, lo que él dice, lo que dice acá, es que incluso mientras él hablaba, sucedían estas cosas. Los enfermos eran sanados y los demonios salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, el mensaje que Felipe anuncia va acompañado de grandes señales y la gente se asombra y la gente se llena de gozo porque la palabra de Dios ha venido a Samaria y ha venido de la mano de un judío. Un judío está dispuesto a llamarlos hermanos. ¿Por qué? Porque ese judío se reconoce ahora como hijo de Dios, no en la base de ser un descendiente de Abraham, sino en la base de creer en Jesucristo. Y entonces, si Felipe reconoce que para ser un hijo de Dios él necesita creer en Cristo, también les está anunciando: yo lo necesito, ustedes también. Y está abierto para mí y está abierto para ustedes. El reino de los cielos, ustedes pueden ahora ser parte de él. Pero no tienen que dejar, no, lo van a hacer, pero el problema no está en el monte. No se resuelve así, cambiando cosas, cambiando tradiciones. Tienen que creer en Cristo, ese es el centro, esa es la cuestión. El Evangelio es una iniciativa del Señor siempre, de principio a fin. Dios es el que salva, Dios es el que reúne a los suyos. Él los llama desde los confines de la tierra. Él escoge y nada lo detiene ni nada lo limita. A Dios nadie le puede decir a quién Dios tiene que salvar. La segunda parte de este pasaje va desde el verso 9 al 13. El Dios soberano esparce su evangelio de salvación y Él abre los ojos de los ciegos y deja sin palabras incluso a los que se oponen. Dice, había un hombre llamado Simón. ¿Cómo era ese hombre? Era un mago, dice ahí, pero no mago de los que sacan conejos de la galera, era un hechicero, ¿sí? Era un brujo, un ocultista. Todo aquel que adora a los ídolos está adorando a Satanás. Deuteronomio 18 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, esto le dice el Señor a Israel, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, esto era un rito pagano, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Los samaritanos conocían esto? Sí,
Sí, está en Deuteronomio. Ellos creían en la Torá. Pero igual habían aceptado a este hombre, a Simón. Simón dice acá que ejercía la magia y había engañado a toda la gente y se hacía pasar por algún grande. Él decía ser poderoso. Él recurría. Y fíjense, ¿se acuerdan del episodio en el que Moisés se encuentra con los sacerdotes frente a Faraón? La víbora. Los trucos que hacen estos hechiceros no son falsos, son cosas raras, oscuras que pasan ahí. No es un acto de, ¿cómo se llama esto? Ilusionismo. No es que, vieron cuando uno agarra y se esconde la carta acá atrás y dice, mirá, estaba así, y la saca así, pero en realidad estuvo ahí siempre escondida. Eso es una ilusión. Parece que pasó algo, pero no pasó. No, lo que hace Simón pasa en serio. El problema está en que el poder que él está ejerciendo no es un poder que venga de Dios, sino es un poder que viene de las tinieblas. Fíjense, la parte esta, el versículo 9, empieza diciendo, pero era algo malo lo que hacía. Estaba este hombre, Simón, dice, todo el mundo lo escuchaba atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Es una expresión que se usa mucho en la Biblia. Todo el mundo estaba como nubilado con él, como asombrado, maravillado de lo que hacía este Simón. Y decían, este es el gran poder de Dios. Estaban tan engañados que creían que el poder que veían en Simón era de Dios, cuando en realidad eran de las tinieblas. ¿Cuántas veces nosotros mismos llamamos poder de Dios a cosas que no eran de Dios verdaderamente? Y eso es porque estábamos ciegos. ¿Qué es lo que nos quita la venda de nuestros ojos? ¿Estudiar muchos libros? No, el Señor. El Evangelio abre nuestros ojos y lo mismo sucedió con estos hermanos samaritanos. Y dice el pasaje, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La venda cae de los ojos de los samaritanos y creen en Cristo. Y se pueden deshacer de toda la superstición, la hechicería y todas esas cosas que no tienen lugar en el reino de Dios. Cuando Felipe anuncia a Cristo, él abre los ojos de los ciegos. Lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces nosotros hablábamos de esto la semana pasada, quisiéramos que mucha gente entendiera ciertas cosas porque los vemos que están mal, que están ciegos. Y nos gustaría que entendieran, que cambiaran sus vidas. Y la única forma en la que las vendas que tienen sobre sus ojos puedan caer, no es porque nosotros los convenzamos o les explicamos cosas. Lo único que puede hacer que la venda caiga en nuestros ojos es que podamos contemplar la belleza de Cristo y entender el poder del Evangelio de Cristo. Solo Dios puede traer claridad al corazón y a la mente humana. Y eso lo hace Dios por medio de su palabra y por medio de su evangelio. Y Felipe va y anuncia y les dice, ustedes samaritanos, basta de subir a ese monte. La única forma en la que se pueden relacionar con Dios es creyendo en aquel a quien Él envió, el que caminó en esta tierra santamente, el que se entregó a sí mismo en sacrificio por sus pecados y los míos y los de todos. Y la única forma en la que ustedes se pueden relacionar con Dios es por medio de Cristo. Eso anuncia Felipe. Y mientras él lo anuncia, Dios respalda su mensaje con señales, con prodigios, con maravillas. Y la venda de los ojos de los samaritanos cae y ellos creen en el Señor Jesucristo y se bautizan. El bautismo, una vez más, como una señal de que nosotros hemos creído en Jesucristo. Y por eso obedecemos. El bautismo es eso, lo estamos aprendiendo, ¿no? Identificarnos con Cristo y decir, yo soy de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no me
quiero relacionar con Dios en base a lo que yo soy, a lo que yo hago, sino en base a lo que Dios hizo. Yo no me relaciono con Dios en base a lo malo que hago, yo no me relaciono con Dios en base a lo bueno que hago. Nada de lo que yo pueda hacer me puede permitir a mí relacionarme con Dios. La única forma en la que yo me relaciono con Dios es a través de lo que Cristo hizo. ¿Se entiende? Eso es lo que los samaritanos llegaron a entender y entonces se convierten. Y fíjense algo fenomenal que pasa. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Es tan notorio lo que pasa, es tan extraño, es tan evidente que lo que está pasando por medio de la predicación de Felipe viene de Dios y no es de los hombres, que hasta el mismo Simón se queda sin palabras. Dice, estaba atónito. Atónito significa eso, sin palabras. Estaba así. No puedo creer lo que veo. Y él había visto cosas asombrosas. Pero lo que está viendo ahora ni siquiera él lo puede creer. ¿Y qué hace Simón? Se bautiza. Simón también se bautiza. Y acá hago un paréntesis. Simón no era creyente. Nunca fue creyente. Pedro se lo va a decir, vos no, tu corazón no es recto delante de Dios. Y sin embargo se bautizó. Y tiene que ver con eso que nosotros hemos aprendido. El bautismo no cambia a nadie. El bautismo es la evidencia de algo que ha sucedido. Alguien podría bautizarse sin haber nacido de nuevo. Porque hay toda una línea de pensamiento que habla de la regeneración bautismal, que dice que en el bautismo pasa algo realmente. Y la Biblia nos dice que no, que el bautismo es una señal de nuestra fe, pero no es algo en sí que produzca nada. ¿Sigo? Simón dice creer y hasta se bautizó. ¿Por qué? Porque está subyugado por el poder que ve. ¿Ha nacido de nuevo? La respuesta es no, lo vamos a ver ahora. Tercer punto, de los versos 14 al 17. El Dios soberano esparce su evangelio de salvación y Él da su espíritu a todos los que creen, dando así forma al pueblo de la redención. Cuando ellos escuchan, cuando los discípulos en Jerusalén, los apóstoles, escuchan que en Samaria estaba pasando esto, ellos deciden mandar a Pedro y a Juan. Detalle sobre el cual nosotros tenemos que prestar atención. La iglesia de Roma dice que Pedro era el jefe de la iglesia. Y nosotros vemos a los otros apóstoles diciéndole a Pedro, Pedro anda. Y Pedro dice, sí, voy. Pedro. ¿Y el otro que va quién es? Juan. Juan, el que yo ya les leí. El Juan que quiso quemarlos, ahora está ahí. ¿Por qué? Porque está enterado de lo que Dios está haciendo en Samaria. Y hay algo que me gustaría tomarme un tiempito para discutir y que después, si alguno quiere, le puedo compartir para que lea un poco más. Y es un tema importante. Acá van a pasar dos cosas. Primero, Felipe les predicó el evangelio a los samaritanos. ¿Creyeron los samaritanos? Sí. ¿Recibieron el Espíritu Santo los samaritanos? Dice que no lo habían recibido. Hay una forma de interpretar la Biblia basada solo en este episodio. Que es que algunos piensan que una persona cree en Cristo, nace de nuevo, y eso es lo que nosotros llamamos la regeneración, el nuevo nacimiento. Y algunos separan eso de otra experiencia que es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo? ¿Quiénes creen esto? Los católicos. ¿Quiénes creen esto? Los pentecostales. Y bautistas que se han carismatizado, lo que sea que se haya carismatizado, termina adoptando esto. Entonces hay un día en que el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo. Y esa es la regeneración.
Pero hay otro día, hay otra experiencia que es posterior, cuando el Espíritu Santo te llena. Y hablan lenguas y reciben dones y qué sé yo. Este episodio acá es la excepción a la regla. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente en el día en el que el creyente nace de nuevo. Después, en el proceso de santificación, del cual también dependemos del Espíritu Santo, tenemos mayor o menor profundidad, somos más disciplinados en la búsqueda de Dios, y todo eso va influyendo. Y se espera y se supone que con el caminar, con el paso del tiempo, nosotros vamos a ir creciendo, vamos a tener una relación más fructífera con Dios, etc. Pero no son dos eventos separados. ¿Cómo entonces nosotros explicamos eso? Porque la verdad es que el pasaje dice que primero los samaritanos creyeron, cuando Felipe les predicó, y que después los samaritanos reciben el Espíritu Santo, cuando vienen Pedro y Juan. Ahora, en el Nuevo Testamento, en lo que sigue, ¿sigue sucediendo así? ¿Sigue pasando eso? La verdad es que no. No pasa eso. Esa no es la regla. La regla es, los creyentes creen en el Señor y creen porque el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Opción 1. Los samaritanos en realidad no le habían creído a Felipe. Recién creyeron cuando vinieron Pedro y Juan. ¿Dice eso la Biblia? No, porque dice que creyeron. Opción 2. Los samaritanos creyeron cuando Felipe les predicó, recibieron el Espíritu cuando Felipe le predicó, pero cuando vinieron Pedro y Juan lo que recibieron fueron dones, no el Espíritu Santo. ¿Dice eso el pasaje? Tampoco. Dice que no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso usa el término acá solamente. Estoy en el verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación para esto? Lo mismo le pasó a Pablo. Cuando se encontró con Ananías. Pero quedémonos acá en este pasaje. ¿Cuál es la explicación para esto? Vaya a Mateo 16, por favor. Mateo 16, 17. Y vamos a leer el versículo 19. Teológicamente hablando, Mateo 16, versículo 17. Los pentecostales y los católicos distinguen entre esos dos eventos. El catolicismo dice que la persona nace de nuevo cuando es bautizada, le otorgan poder al bautismo. ¿Y cuándo se bautiza? Cuando sos un bebé. Ahora, que alguien reciba el Espíritu Santo sucede, según la teología católica, en el momento de la confirmación. Y hay alguien que te tiene que imponer las manos, el obispo. En la teología católica el obispo es un sucesor de los apóstoles. El tema está que solo pasa eso en este pasaje, nada más. En el resto de los pasajes no hay nadie imponiendo las manos. Entonces, bueno, podés hacer una regla de algo que sucede una sola vez. Nosotros no podemos decir, bueno, miren, a todo aquel que sea ciego lo que hay que hacer es buscar un lugar donde haya tierra, escupir, hacer barro y ponerle sobre la tierra. ¿Cuántas veces hizo eso el Señor? Una sola vez. A todos los que son sordos hay que meterle los dedos en la oreja y moverlo así. ¿Cuántas veces hizo el Señor eso? Una sola vez. El principio es uno. Jesús es Dios mismo hecho carne y Él tiene el poder y hace como Él quiere y lo hace. Ahora, ¿cuál es el principio? ¿Qué es lo que sí vemos a lo largo de toda la Biblia? El nacimiento, el nuevo nacimiento, es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y eso sí Jesús lo afirmó. Cuando habló con Nicodemo, le dijo, es necesario
que nazcas de nuevo. Y esto es una obra del Espíritu. ¿Y qué dijo? El Espíritu sopla de donde quiere. Porque lo que está queriendo hacer después Simón acá es querer agarrar y ponerle un caño al Espíritu y decir, vos soplá para donde yo te digo. Pero el Espíritu Santo no es un vientito, es Dios. Y ahí está el problema con Pedro, con Simón, perdón, me confundo. Mateo 16, 17. Dice, Jesús le respondió a Pedro después de su confesión. Pedro ha confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto mismo después se los va a decir a otros, a los discípulos en sí, y lo va a decir para la iglesia. Pero esto es algo que el Señor le dice a Pedro. A Pedro. Piensen, los primeros convertidos de la iglesia, los primeros que se añaden a la iglesia después de Pentecostés, ¿quién les predica? Pedro. Los primeros samaritanos en recibir el Espíritu Santo. ¿Quién ora por ellos y les impone las manos? Pedro. Los primeros gentiles en creer en el Señor Jesucristo, Cornelio y su casa, lo hacen por la prédica ¿de quién? De Pedro. Pedro recibió el privilegio, solo Pedro, nadie más, de inaugurar la entrada en el reino de los cielos de distintos grupos de personas, de los judíos, de los samaritanos y de los gentiles. ¿En base a qué? En base a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y que ellos creyeran. Esa es la razón. Dios da de su Espíritu a todo aquel que Él quiere. Y mediante su Espíritu, Él hace nacer de nuevo a las personas. Lo que sucede aquí es excepcional. Pasó una sola vez, no son 2 episodios, 2 eventos, 2 experiencias que van separadas. No existe tal cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Me gustaría que eso quede claro, porque es una cuestión que después afecta a muchas de nuestras prácticas. En las iglesias pentecostales, por ejemplo, hay cristianos de primera categoría y cristianos de segunda categoría. Los cristianos que se convierten van, pero los que reciben esa segunda experiencia, de alguna forma se creen o les enseñan que son súper cristianos, que ahora tienen como ciertos poderes. Y la palabra de Dios nos dice que Dios no es así, que Dios da su Espíritu a todos y que Él nos capacita a todos y que los dones son una cosa, son un regalo. Y que si a vos te dan un regalo, no hay mucho mérito en vos, es un regalo. Y que lo verdaderamente importa no es el don del Espíritu, sino el fruto del Espíritu, que es otra cosa. Entonces Pedro ora por ellos y el Espíritu desciende. Pedro no es especial, pero él recibió un privilegio. Así como Pablo también dice, yo, el último de los apóstoles, y a mí me fue dado el privilegio de ser apóstol a los gentiles. Yo, que fui un perseguidor de la iglesia. Cuando los samaritanos reciben el Espíritu Santo por la oración de los apóstoles, eso hace evidente que Dios los hace parte de su pueblo y que son seguidores genuinos de Cristo. Son parte de la iglesia. Ellos y los judíos son parte del mismo pueblo. Que ellos reciban, que sean los apóstoles los que oren por ellos, que reciban el Espíritu Santo en una repetición de Pentecostés, es una señal clara que Dios da de que estos samaritanos son tan cristianos como los judíos que escucharon a Pedro en capítulo 1, en Hechos, ¿dónde está Pentecostés? ¿2? En Hechos 2. No hay diferencia.
¿Se entienden? Son cristianos, ya está, son parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron en Cristo. ¿Y cómo Dios muestra que son cristianos? Les da su Espíritu Santo. Y son los mismos apóstoles. Incluso ese apóstol que quiso hacer descender fuego del cielo, ahora impone sus manos sobre ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. Los apóstoles y los discípulos están siguiendo la voluntad de Dios. Es Dios el que toma samaritanos y los hace parte de su pueblo. No son los discípulos los que eligen, no hubieran elegido ellos. Dios hace eso. Por eso me parece que el pasaje lo que resalta es precisamente eso, la soberanía de Dios en la salvación. Ese es uno de los conceptos que la teología de la Reforma rescata. Dios es el que salva. Dios es el que salva. Y esto es muy importante. No depende de nosotros, no depende de nada que el hombre haga. Ayer estaba leyendo la carta a los Efesios. Nosotros tenemos Efesios 2:8 ahí. Porque por gracia sois salvos, dice Pablo. Y en otra parte dice, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Dios es el que salva. ¿Por qué es importante que Dios sea soberano en la salvación? Que Dios es soberano en la salvación. La Biblia lo enseña claramente. Es importante y es necesario que nosotros lo entendamos. Porque cuando nosotros lo entendemos, entendemos lo que también entendieron los efesios. Ahí cerquita de ese pasaje, Pablo le dice, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Para qué? Para que ninguno se gloríe. Dios salva a quien Él quiere. Dios me salvó porque Él quiso. ¿Yo lo merecía? No. ¿Quién lo merecía? Nadie. Y Dios salva. Y si Dios salva, eso a mí me llena de gratitud, me llena de humildad. Dios salva a quien Él quiere. Yo no le puedo decir a Él si me tiene que salvar o no. Yo no le puedo decir, tal merece ser salvado. Fíjate qué bueno que es. No dice también Pablo a los Corintios, lo vil, lo menospreciado de Dios. Fíjense ustedes lo que eran antes. Dios sabe lo que serían esos corintios, una ciudad tan pérfida como era Corinto, lo que habrían hecho, dónde habrían andado. Y Pablo les dice, lo vil, lo menospreciado del mundo, eso escogió Dios, y eso eran ustedes, pero Dios los escogió. Dios, porque Él quiso, Dios es soberano, Dios es soberano. Dios da su espíritu a los que Él quiere, Él salva a quien quiere, y todo aquel que recibe el espíritu es un hijo de Dios. Versículos 18 al 24, y acá aparece el episodio de Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que también a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Subraye yo ahí en eso. Simón dice, yo quiero tener ese poder, para que yo pueda gobernar a Dios, para que yo pueda darle el Espíritu a quien yo quiera. En los versículos anteriores, al inicio, cuando Simón escucha a Felipe, lo sigue, pero no lo sigue por lo que Felipe dice, lo sigue por lo que ve, por las señales, por todo eso. Y en realidad, lo que él quiere, él ha visto un poder mayor que el que él tenía, y él quiere ese poder. Ahora el Evangelio no se trata de ese poder solamente. La única respuesta, yo le puse a esta sección como encabezado, Dios soberano esparce su evangelio de salvación, Él no es condicionado ni manipulado por nadie, y solo el arrepentimiento es una respuesta aceptable a su palabra. Simón cree que puede manipular al Espíritu Santo, no ha entendido nada. Él desconoce que Dios no obedece a los caprichos humanos. ¿Qué busca Simón? Prestigio, reconocimiento, asombrar a los demás. Pero el Evangelio es Cristo llamándonos al arrepentimiento, es llamándonos a Él mismo, la fuente de misericordia y perdón. Por eso es importante que nos diga Pablo aquí que Felipe anunciaba a Cristo. Felipe no se anunciaba a sí mismo, Felipe anunciaba a Cristo.
todo aquel que es un verdadero ministro del Señor busca que todo aquel que lo escuche, mire, crea y busque a Cristo, no a él mismo, no ser seguido. Un ministro del Señor no quiere ser seguido, quiere que los otros sigan a Cristo y que lo imiten a Él en eso, en ser imitadores de Cristo. Pablo dijo, sean ustedes imitadores de mí. ¿En qué? En que yo imito a Cristo, en que yo sigo a Cristo y en que yo dependo de Cristo. No hagan estatuas mías, no cuelguen mi cara en el templo. Pretender cualquier cosa del Evangelio que no sea a Cristo mismo es perder el punto. Y es evidencia de no haber experimentado realmente su poder. Lo leo de vuelta. Pretender cualquier cosa del Evangelio que no sea a Cristo mismo es perder el punto. La petición de Simón hace evidente que incluso aunque se había bautizado, no era un verdadero creyente. Simón sigue creyendo que hay algún poder en estos hombres, como lo creyó de Felipe. Su corazón está tan ciego que sigue y teme a los hombres y no puede mirar ni ver al Cristo que ellos anuncian. La reacción de Pedro es tremenda. Le dice, morite vos y tu plata. Perezca contigo tu dinero. Perezca, no suena fuerte. Morite, le dice. Morite vos y tu plata. Si crees que vos podés pagar, si te parece que vas a querer hacer negocio con el Evangelio, morite. Y le dice, arrepentite y pedile perdón a Dios, quizá te conceda. Pero por lo que yo veo, porque vos me estás diciendo esto, lo que veo es que seguís preso de tu maldad. Terrible lo que le dice. En hiel de amargura, verso 23. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Seguís siendo cautivo de tu pecado. No naciste de nuevo. Te escuchaste a Cristo, te maravillaste por todo lo que viste, pero no viste a Cristo. Cristo no está en tu corazón. Seguís muerto, seguís ciego, más ciego todavía. Porque te parece que vos podés hacer negocios con esto. Esto no es lo que vos predicaste. Estas no son supercherías. Esto es el Evangelio glorioso que da vida y vos no podés manipular eso. No son poderes humanos, es Dios. El Evangelio es el poder de Dios y los hombres no pueden manipular eso. ¿Y acaso no haya algo más tremendo que querer usar el Evangelio como un negocio? Miren, todos estos sinvergüenzas que usan el Evangelio como excusa para llenarse de plata, pecan, son pecadores. Es aborrecible delante de los ojos de Dios eso. ¿Saben cómo se llama ese pecado? Hacer negocios con la fe. Simonía. Uno que hace negocios con la fe es un simoníaco. Está en el diccionario, búsquelo. Simonía. ¿Por qué? Por este tipo. Pobre Simón. Escuchó el Evangelio y su corazón siguió oscuro. Escuchó el Evangelio y siguió preso de su maldad. Tan preso, tan ciego, tan necio, que dijo, ¿cuánto? ¿Cuánto hay que darles para que ustedes me den a mí este mismo poder? Yo quiero manipular a Dios. Yo quiero darle vida a quien yo quiera. Yo. Pero es Dios. Dios es el soberano en la salvación. Dios escoge a quien Él quiere. Nosotros anunciamos a Cristo. Damos las buenas nuevas de que Cristo abrió el camino al Padre. Pero para eso, la única actitud necesaria y lógica es venir a Él arrepentidos, reconociendo que somos insuficientes. Es lo único que el hombre debe hacer. Nosotros no podemos pretender que el Evangelio es un negocio. No podemos decirle a Dios lo que Él debe hacer o cómo Él lo tiene que hacer. Y fíjense cuán ciego está Simón, que Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y Simón le dice, rueguen ustedes por mí al Señor. Yo no oro, oren ustedes por mí.
Él le tiene temor a eso. ¿Y a qué le tiene temor? A que pase lo que Pedro ha dicho. Perezcas con tu dinero. Rueguen para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él no está consciente de que no importa si se muere, no importa si se queda sin plata. Su gran tragedia no sería morirse. Su gran tragedia no sería perder plata. Su gran tragedia no sería que nadie lo siga. La gran tragedia es que él está aún ciego y separado de Dios. Y no se da cuenta. Y no se da cuenta. Permítanme, un paréntesis cortito. Hace un tiempo vi en la televisión un extracto de un hombre que se llama Cash Luna. Este hombre llegó a decir que en este pasaje el equivocado era Pedro. Porque Pedro le dijo a Simón, perezcas tú y tu dinero, y no se murió Simón. Pero Pedro no estaba dando una profecía, estaba diciéndole que lo que había dicho era horrendo. Y este hombre, Cash Luna, trastoca tanto su mensaje y hace quedar a Pedro como uno que habla de gusto y como un sonso que no agarró la ofrenda de Simón. ¿Qué es este hombre? Un seguidor de Simón también. Hay muchos de esos. Sí. La gracia del Señor nos ha permitido que las vendas de nuestros ojos caigan y nosotros ya no escuchemos a ese tipo de personas. Pero muchas veces nosotros también somos tentados a olvidarnos de que Dios es soberano en la salvación. Entonces, no podemos imponerle a Dios a quien Él tiene que salvar, ni podemos dejar de tener esperanza acerca de quién Él va a salvar. Los samaritanos hubieran sido los últimos en pensarse como cristianos. Y aquí está Dios salvándolos. Saulo, como dijimos la semana pasada, hubiera sido el último al que los creyentes hubieran pensado en ver como a un hermano. Y sin embargo, apenas unos capítulos después, lo vamos a ver de rodillas, confesando que Jesucristo, el mismo Jesucristo a quien Él hoy persigue, es el Señor. Dios salva a quien Él quiere. Eso nos hace humildes, pero también nos hace esperanzados. Dios salva. Sigamos orando. Sigamos orando. No sabemos cómo Dios va a hacer. No sabemos. Dios puede salvar a aquel que nosotros decimos, no, este nunca. Dios puede. La Biblia nos dice, no tiren las perlas a los chanchos. Tampoco hay que insistirle a aquel que... Y sin embargo, que nosotros no tengamos que insistirle, no significa que Dios no pueda salvar. Dios sigue pudiendo salvar. Mientras hay vida, hay esperanza. Termino. Versículo 25, y es glorioso lo que vemos acá. Pedro y Juan vienen, ven lo que pasa y se regocijan y se vuelven. ¿A dónde? A Jerusalén, porque la base de la iglesia sigue estando en Jerusalén. Pero mientras se vuelven, aprovechan bien el tiempo. ¿Y qué hacen? Siguen entrando en muchas poblaciones de los samaritanos y anuncian el Evangelio. Luego de haber estado en esa ciudad de Samaria y ver lo que Dios está haciendo allí, los apóstoles se vuelven, pero en el camino siguen compartiendo las buenas noticias. Ellos también han entendido que Dios es soberano y que lo que nos toca a nosotros es proclamar a Cristo, y lo siguen haciendo. Dios es soberano en la salvación. Él salva a quien Él quiere. La maravilla es esa. Dios salva. Dios está alcanzando a los débiles, a los rotos, a los menospreciados. Él sigue diciendo hoy mismo, no, vos no sos capaz de hacer nada que me haga amarte. No me podés impresionar con nada de tu bondad. Lo que tenés que hacer es venir a mí. Hay gracia, hay perdón, hay misericordia en la cruz. Para que todo, sí, todo aquel que en Él crea sea salvo y reciba perdón, sea salvado, sea transformado, sea liberado y sea adoptado en la familia de Dios. Dios es el que dice, yo convierto a los extranjeros y enemigos en mis hijos, en mis herederos. Yo lo hago.
La única respuesta posible es que dejemos de creernos capaces y suficientes para creer que Él es suficiente y que Él es capaz y que Él ya lo hizo. Dios salva, nada ni nadie lo limita. Él es el que esparce la semilla del Evangelio. Él es el que ablanda los corazones, es el que da vida. Y esa es la maravilla del Evangelio con el que Dios ha transformado nuestras vidas y de lo que Él aún hoy nos permite ser testigos. Dios envió a Felipe al lugar menos pensado. Dios dio vida en el lugar menos pensado. ¿Qué hicieron los discípulos? Lo que nosotros debemos hacer: anunciar a Cristo. Con humildad, pero con esperanza. Dios sigue dando vida. Dios sigue dando vida. Amén. Oremos.